Tutieu les envía un afectuoso saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo un día lleno de energía, alegría y toda la suerte posible. Hoy exploraremos un capítulo muy emotivo en la vida de Uri y Tutu, cuando la madre de Uri llega inesperadamente a su pequeña casa de bambú y revela en silencio una decisión impactante. Ella ha escrito su testamento y ha decidido dejarle toda su herencia a Uri, con un simple expediente sobre la mesa. Miedos, culpas y un amor no expresado comienzan a salir a la luz, y la frágil relación entre madre-hijo y la chica que está junto a él comienza a sanar. Les pido que presten atención, no aparten la vista de la pantalla porque los próximos eventos sorprenderán a todos. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Los próximos giros serán aún más fascinantes. La casa de bambú parecía demasiado pequeña para lo que estaba sobre la mesa. La luz de la tarde se deslizaba a través de las cortinas delgadas, pintando rectángulos pálidos sobre la superficie de la madera desgastada. En el centro de la mesa había un expediente delgado con bordes tan rectos que casi parecían demasiado afilados en comparación con las rayas en la madera. Los ojos de Uri no se apartaban de él. Su corazón latía con tal fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Frente a él, su madre se sentaba con la espalda recta, las manos tranquilamente entrelazadas sobre su regazo. La debilidad por la enfermedad reciente aún suavizaba sus rasgos, pero su mirada seguía siendo clara, firme e inquebrantable. «Esto», dijo colocando suavemente su dedo sobre el expediente, «es el testamento de tu madre». Esas palabras parecían haber absorbido todo el aire de la habitación. Junto a Uri, Tutu apretó con fuerza la tela de su vestido. Sus ojos estaban húmedos, pero trató de no apartar la vista, temerosa de que este momento tan frágil se desmoronara. «Ya lo firmé», continuó ella con calma. «Cuando yo no esté aquí, todo lo que es mío, esta casa, mis ahorros, lo que queda de mi trabajo será para ti, hijo». Esas palabras golpearon su corazón como una ola. Miró a su madre, luego al expediente como si fuera a desaparecer si parpadeaba demasiado fuerte. «No puedo aceptar esto», finalmente él dijo con la voz quebrada extraña. «No lo pedí, no lo merezco». Su voz se rompió y giró el rostro por un momento, apretando la mandíbula tratando de mantener la calma. A su lado, Tutu mordió su labio con tanta fuerza que le dolía. Su pecho se sentía apretado mientras trataba de contener todo alivio, incredulidad, gratitud, miedo. Nunca pensó que estaría allí escuchando esas palabras de la madre de él. ¿Cómo llegaron a esto? Apenas unas horas antes, la misma luz dorada había flotado a través de la habitación, convirtiendo el polvo en el aire en pequeños rayos de luz suspendidos. Afuera, los árboles de pomelo proyectaban sombras bajo la brisa suave, sus hojas rozándose como un susurro suave continuo. Dentro, la casa de bambú, aunque simple, era acogedora. Una mesa baja de madera, 2 sillas desiguales, una estantería con platos cuidadosamente ordenados, una cortina delgada que se movía ligeramente con cada ráfaga de viento. Sobre la mesa había un cuaderno abierto. Cada línea llena de ideas, notas, números y planes de Uri. Una pequeña computadora estaba al lado de su pantalla débilmente iluminada. Tutu se paró junto al cuaderno, un bolígrafo en una mano, la computadora en la otra. Tecleó una secuencia de números esperando que aparecieran los resultados, luego suspiró. «Aún no es suficiente», murmuró. En la página una línea estaba subrayada 2 veces. «Necesita más capital, sigue faltando». Su dedo recorrió esas palabras deslizándose suavemente sobre la tinta, como si pudiera cambiar la realidad detrás de ellas. Sabía que Uri había estado despierto hasta tarde muchas noches tratando de hacer que cada gasto, cada riesgo, cada paso tuviera sentido. Sonreía durante el día diciendo que todo estaría bien.
pero ella veía el cansancio en sus ojos cuando pensaba que nadie lo notaba. ¿Qué tanto lo quiere?, pensó, y seguía siendo tan lejano. Se oyeron pasos acercándose sobre el suelo de grava. Su corazón dio un pequeño salto. «Uri», susurró, ya dejando la computadora. Se secó las manos rápidamente en el delantal y caminó hacia la puerta de bambú, una pequeña sonrisa familiar, formándose como un hábito, esa sonrisa que siempre traía cuando él regresaba a casa. Pero cuando abrió la puerta, la sonrisa se congeló. No era Uri. Su madre estaba justo en el umbral, una bolsa de tela colgando de su brazo, un expediente delgado y ordenado bajo su axila. La luz de la tarde la rodeaba desde atrás, resaltando sus cabellos grises dispersos. Su rostro estaba más pálido que antes, la enfermedad aún dejaba su huella, pero su mirada era oscura y clara. Pasó un largo latido del corazón. Ninguno de los dos dijo nada. Luego Tutu salió de su desconcierto. «Pase, por favor», dijo rápidamente, apartándose. Su voz era respetuosa, cautelosa, el espacio entre madre e hijo no completamente suyo, pero aún así lo respetaba. «Déjeme prepararle una taza de té». «¿Está Uri aquí?», preguntó su madre, su voz calmada y controlada. «No», respondió Tutu, cerrando suavemente la puerta detrás de ella. «Está afuera revisando algunos asuntos para un nuevo proyecto. Volverá pronto». No pudo decir la palabra empresa en ese momento. Esa palabra sonaba demasiado grande, demasiado frágil para ser dicha sin preparación. El suelo de bambú crujió cuando su madre entró en la pequeña sala de estar. Su mirada recorrió lentamente el espacio, pasando por la mesa baja, las sillas desgastadas, la cortina descolorida, la estantería con los platos sencillos. Luego prestó atención al cuaderno abierto y la computadora. Dejó su bolsa y expediente cuidadosamente antes de sentarse. Puso las manos sobre sus rodillas, los dedos relajados pero precisos, como si hubiera pensado en cada uno de estos simples movimientos. Tutu llenó una taza rota con agua caliente, observando cómo el vapor se elevaba hacia el aire. La acercó con ambas manos, inclinándose ligeramente al colocar la taza frente a la mujer mayor. «Gracias», dijo la madre de Uri. El ambiente volvió a sumirse en el silencio. Solo se escuchaba el leve sonido de la porcelana y el susurro de las hojas afuera. «Parece que está ocupada», comentó ella después de un momento, su mirada nuevamente dirigida al cuaderno. «Solo ayudo a Uri», respondió Tutu suavemente. «Está trabajando duro en un nuevo proyecto». «¿Qué tipo de proyecto?». No había enojo en su voz, solo una curiosidad cuidadosamente oculta. Tutu dudó. Miró el cuaderno, los números que no dejaban de hablar. Podría haber cambiado de tema. No lo hizo. «Quiere comenzar una pequeña empresa», dijo, tratando de enfrentar la mirada de la mujer mayor. «Algo que ha planeado desde hace tiempo. Ha aprendido, ha hablado con la gente, se ha informado por sí mismo». «Una empresa», repitió su madre, probando la palabra. «Sí», Tutu asintió. «No quiere seguir saltando de trabajo en trabajo. Quiere construir algo propio, algo de lo que pueda sentirse orgulloso». «¿Y el dinero?», preguntó la mujer mayor suavemente. «Esa es la parte más difícil», admitió Tutu. «Todavía nos falta. Él está tratando de estirar cada centavo. Me dice que no me preocupe, que encontrará una solución». «¿No te lo dijo?». Miró sus manos. «Porque no quiere que pienses que está persiguiendo un sueño irreal y no quiere molestarte». El silencio se alargó. «Perdón», dijo rápidamente, las palabras saliendo apresuradamente. «No debí decir tanto. Él no me pidió que lo hiciera. Solo estoy orgullosa de él y me preocupa al mismo tiempo». Se recostó en la silla. Los viejos recuerdos de miradas frías y duras críticas surgieron como sombras en las esquinas de la habitación. Pero en lugar de ira, algo diferente cruzó el rostro de su madre.
arrepentimiento, reflexión y un peso de silencio que parecía venir de muy lejos, más allá de esta pequeña casa. «No es tu culpa», dijo finalmente. «Si alguien está equivocado, soy yo. Le hablé demasiado duramente en el pasado». Sus dedos pasaron por el borde del expediente, un pequeño gesto casi inconsciente. La noche anterior, ella había estado sola en la mesa de su casa de 2 pisos, rodeada de documentos, libretas de ahorros, escrituras de propiedad, papeles sobre todo lo que su vida había ganado. Después del hospital, después de despertar y ver a su hijo dormido en la silla dura, su abrigo cubriéndole las piernas, la preocupación clara en su rostro. Algo en ella había cambiado. ¿Quién me apoyó cuando caí? ¿Quién se quedó cuando tenía dolor? Esa mañana su mano tembló una sola vez al firmar el Nuevo Testamento. Luego se estabilizó. Ahora sentada en la casa de bambú escuchando a la chica que ama a su hijo. Hablar con una mezcla de orgullo y preocupación, su decisión se sintió aún más firme en su corazón. La puerta se deslizó de nuevo. Uri entró secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, su camisa llena de polvo de la carretera. Estaba a punto de llamar cuando vio a alguien sentado en la mesa. Se detuvo en seco. «Mamá». Su mano se aferró al marco de la puerta. Por un momento el hombre confiado que perseguía sus sueños desapareció, dejando solo la versión joven de él, incómodo, preparándose para lo que pudiera suceder a continuación. «Pasa», dijo su madre. Su voz era firme, no distante ni demasiado cálida, simplemente realista. Él cerró la puerta y entró en la habitación. El aire se volvió pesado de repente, como si presionara su pecho. Sacó la otra silla, pero no se sentó hasta que ella asintió con la cabeza. «No te dije que iba a volver», dijo con cautela. «Si yo lo hubiera dicho primero», respondió ella con un toque de humor seco en su voz, «habrías estado ocupado en otro lugar». Él soltó un suspiro que casi fue una risa, luego negó con la cabeza. «Veo que estás mejor, mamá», dijo suavemente. «Estoy mejor», respondió ella. «Gracias por muchas cosas. Algunas de ellas están sentadas en esta casa». El significado de esa frase se suspendió entre los tres. Ella giró completamente hacia él. «Hijo», dijo, «escuché que quieres empezar una empresa». Sus dientes se apretaron. Miró el cuaderno, luego la miró a ella. «Sí», dijo finalmente. «Quiero. Es solo un plan y números por ahora. No quiero molestarte con esto. Es un riesgo. Quiero mantenerme firme con mis propios pies esta vez». «¿Y el dinero?», ella preguntó. «Nos falta», respondió él, eligiendo la honestidad en lugar del orgullo. «Pero me las arreglaré. Trabajaré más, ahorraré más, avanzaré paso a paso. No quiero que nadie sienta que es una carga por mi culpa». Pasó un largo momento de silencio. Luego ella extendió la mano hacia el expediente junto a ella. Sus dedos lo sostuvieron por un segundo más, como si reconociera el peso de lo que iba a hacer, antes de dejarlo suavemente en el centro de la mesa. Uri frunció el ceño ligeramente. «¿Qué es esto?», preguntó con voz baja. Ella lo miró a los ojos. «Esto», dijo, «es el testamento de tu madre». Él la miró fijamente. El mundo se redujo a esas 4 palabras. «Cuando mi tiempo termine», continuó ella con calma, «esta casa, mis ahorros, todo lo que he trabajado toda mi vida será tuyo, hijo». El shock fue evidente en su rostro áspero y sin esconderse. A su lado los ojos de Tutu estaban húmedos, pero ella permaneció quieta, temerosa de que si se movía, este momento se desmoronaría. La voz de Uri tembló cuando finalmente habló. «¿Por qué lo haces?», susurró. La pregunta quedó suspendida en el aire, frágil y temblorosa, esperando una respuesta que podría cambiar más que los números en el papel. «¿Por qué lo haces?». La pregunta parecía extraña incluso para Uri, como si hubiera sido sacada de un lugar que rara vez deja que alguien vea.
Sus dedos apretaron su rodilla, las uñas clavándose en la tela de sus pantalones. No podía apartar la vista del rostro de su madre. Pasó un largo rato sin que ella respondiera. Ella se quedó allí con las manos entrelazadas, mirando hacia la mesa, como si estuviera leyendo algo escrito en la madera. ¿Recuerdas lo que te dije cuando por primera vez trajiste tus cosas a casa de mamá?, dijo lentamente. Uri tragó saliva. Mamá dijo que era irresponsable, que no sabía lo que quería. Mamá dijo que estaba arrastrando a los demás a mi caos. ¿Esas palabras fueron suaves?, preguntó ella suavemente. Él soltó un suspiro corto sin risa. No, mamá, no fue así. Mamá fue dura, admitió ella. Pero debajo de esa dureza tenía miedo. Miedo de que fallaras. Miedo de que los demás se burlaran de ti. Miedo de que todo lo que luché por mantener se destruyera por tus decisiones. Sus ojos recorrieron las grietas en la mesa. Luego continuó: Caí en la calle. Y cuando abrí los ojos estaba en la cama del hospital. Lo primero que vi fue a ti. Uri no se movió. Tus manos temblaban cuando me levantaste, dijo ella. Pero te negaste a dejarme. Te quedaste sentado en esa silla de plástico toda la noche casi dormido, discutiendo con la enfermera sobre mi medicación, poniéndome tu abrigo cuando tenía frío. Ella levantó la mirada y finalmente lo miró directamente por primera vez. No había barreras, no había juicios, no había distancia, solo una madre mirando a su hijo. Estuve allí pensando en cada palabra que te dije, dijo suavemente. Y me pregunté, ¿es este un hombre inútil y irresponsable? ¿O soy yo la que me negué a verlo con claridad? El silencio en la habitación se profundizó. No puedo volver atrás y cambiar lo que te dije, continuó ella. No puedo borrar las noches en las que te preguntaste si era suficiente para mí. Pero sí puedo decidir qué hacer con el tiempo que me queda. Su mano volvió a moverse hacia el expediente tocándolo suavemente. Esta es una forma que elegí, dijo. No para agradecerte, no para comprar tu amor. Simplemente es la manera en que te digo que eres mi hijo. No voy a pretender que eres un extraño cuando la gente empiece a preguntar quién tiene derecho a hablar por mí. La garganta de Uri se apretó. Miró el expediente como si pudiera quemar una marca sobre la mesa. Mamá, la gente dirá. Empezó a decir tratando de hablar. Dirán que me aprovecho de ti, que estoy cerca por el dinero, por la casa. No quiero que nadie piense eso. Si fueras esa clase de persona, respondió ella, habrías tomado este expediente en cuanto lo dejé sobre la mesa. Él se sobresaltó porque sabía que tenía razón. Esto no es dinero para que lo gastes mañana, continuó ella. Piénsalo como una llave. Un día cuando ya no esté y alguien pregunte, ¿quién tiene derecho a decidir quién pertenece aquí? No quiero que te miren y digan, él es solo un extraño que casualmente vive en esa casa. Su voz se suavizó, pero sus ojos seguían firmes. Quiero que puedas levantar la cabeza y decir, ella es mi madre, esta es mi casa, esta es mi familia. Esas palabras golpearon a Uri con más fuerza que hablar del dinero, con más fuerza que la idea de la casa o los ahorros. Mi madre, mi casa, mi familia. Esas eran las cosas que había deseado durante tanto tiempo que ni siquiera se había permitido reconocer, ni siquiera a sí mismo. A su lado los ojos de Tutu se nublaron completamente. Las lágrimas se habían acumulado y se aferraban a sus pestañas antes de caer. Se llevó la mano a la boca, sus hombros temblaron mientras intentaba mantener el silencio. La mirada de la madre de Uri se desvió hacia ella. Yo también vine por ti, dijo ella. ¿Por mí?, preguntó Tutu sorprendida. Su voz temblaba. Te vi allí con esos números cuando él ya estaba demasiado cansado para pensar con claridad, dijo la madre de Uri. Te preocupabas por las cosas que él intentaba llevar solo. No me hablaste de la empresa para obtener algo. Lo hiciste porque te preocupas por él y porque crees en él.
Una pequeña sonrisa apareció en los labios de la mujer mayor. No pienses que me he vuelto blanda, de repente advirtió. Seguiré regañando. Los viejos hábitos no se van de un día para otro. Pero si él cae, me gustaría saber que habrá alguien a su lado. Alguien que pueda decir, este es nuestro hogar. Nos levantaremos de nuevo. Un sollozo salió de lo más profundo de Tutu. Rápidamente bajó la cabeza, las lágrimas cayeron sobre sus manos. Sentía como si un peso que había cargado en silencio finalmente se deslizara fuera de ella, dejándola ligera y temblorosa al mismo tiempo. Uri se levantó de repente, la silla arrastró el suelo con un sonido áspero. Dio un paso hacia afuera de la mesa, luego se giró y apoyó una mano sobre la mesa para estabilizarse. Mamá dijo con voz áspera, «No tienes que hacer esto. No me debes una casa ni un futuro. Si fracaso es culpa mía. Yo elegí este camino. ¿Y si mamá tiene éxito?», preguntó ella. «¿Vas a quedarte fuera y ver a alguien sostener los papeles del lugar donde creciste? ¿Vas a dejar que alguien decida a dónde perteneces?». Él no tenía respuesta. Mamá trabajó hasta que sus manos sangraron para construir lo que tiene, dijo ella suavemente. Nadie me ayudó. Nadie me preguntó cuán cansada estaba. Mamá se ganó el derecho de decidir a dónde va todo. Y yo elijo a mi hijo, no a un extraño, no a alguien que aparece solo cuando todo es fácil. Ella se recostó ligeramente hacia atrás. ¿Todavía quieres construir tu propia empresa?, preguntó. Sí, respondió él, más que nada. Bien, entonces hazlo, dijo ella. No lo esperes, no lo veas como dinero en tu bolsillo. Vive como si no existiera. Pero cuando llegue el momento, cuando la vida se vuelva ruidosa y despiadada y la gente comience a dudar de quién eres, mamá quiere que estés protegido. Lentamente, como si se moviera a través del agua, Uri extendió la mano y acercó el expediente hacia sí. No lo abrió. Simplemente puso ambas manos sobre él, los dedos extendidos como si estuviera tocando algo frágil y sagrado. «No sé cómo agradecerte, mamá», dijo su voz volviendo a quebrarse. «No me agradezcas con palabras», respondió ella. «Agradéceme viviendo bien. Construye tu empresa con honestidad. Cuida a la chica que está sentada a tu lado. Y cuando la gente te pregunte a dónde perteneces, no tengas miedo de decir justo aquí». Él asintió sin poder decir más. Luego, cuando ella se levantó para irse, él rápidamente se acercó a ella. Los escalones de bambú afuera eran irregulares y ella se detuvo por un momento. Él extendió el brazo sin decir una palabra. Ella lo tomó. El cielo había cambiado a la tarde con una luz suave y baja. Sus sombras se alargaban sobre el suelo, altas y firmes. La sombra de ella era más pequeña, pero igualmente fuerte. Y justo detrás de ellos, dos lágrimas avanzaban como si intentaran mantener la conexión. Por primera vez, las tres sombras no parecían vidas separadas cruzándose. Se parecían más a una familia que aprendía a estar en el mismo lado lentamente y con dolor. Như những mảnh ghép dần nhãn một bức tranh đầy bí ẩn. Trang thì thầm hoặc run rẩy. Yagan nghĩ chuyện này nhất định có liên quan đến Linh. Trước giờ chị ta luôn tìm cách gây khó dễ cho em chỉ vì tôi với chị Tử Tiêu. Lần này có lẽ Linh cũng nằm trong kế hoạch của chị ta. Linh phát lạnh, sau đó đôi mắt cái thêm một nụ cười nhạt. Thì ra đã bắt đầu như một người rồi, em đang ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm trọng. Nếu sự thật là tay của Linh trong chuyện này, chúng ta càng phải cẩn trọng. Vì những công ty đồ mà những dấu hiệu tạ đừng cứ nối tiếp nhau. Trang khẽ gật đầu, nhưng trong đôi mắt
ánh lên nỗi bất an bói xấu. Thì phía xa Linh nheo mắt, nụ cười càng lúc càng sắc lạnh. Cô ta quay người bước đi thật khẽ, như thể muốn lao qua tất cả bí mật nghe lòng được. Không cảnh cánh nước trở nên bỗng ngột ngạt, dù Trang và Egan vẫn chưa hay biết mọi người họ đã rơi trọn vào tay kẻ nguy hiểm nhất.